Toda la semana el grupo de alabanza espera a que la persona que va a predicar diga de qué va a predicar y acto seguido ponen la alabanza. Esto es lo ideal, lo que debe de pasar. No siempre pasa en ese orden, pero es lo que intentamos, ¿no? Y esta semana yo puse que iba a hablar sobre la fe y me dieron el título, cuando lo vi publicado, me dieron el título. Yo sabía que iba a hablar sobre la fe, pero no sabía todavía en ese momento de qué específicamente sobre la fe. Así que cuando vi ya el título, que después nos pasan lo que va a pasar por el WhatsApp de distribución de toda la iglesia, vi un salto de fe. Digo, pues mira, vamos a ver si vamos a saltar o no. Así que vamos a hablar sobre la fe y vamos a hablar sobre un salto de fe. Mirad, hay un sitio en Matacanes, lo que se ve en blanco yo ahora lo leo también, en Matacanes es un trayecto que está en Monterrey, en México. Y es en uno de los puntos más importantes de ese trayecto está este punto, el Matacanes. ¿Y sabéis cómo le llaman a este punto? Salto de fe. A ese punto le llaman salto de fe. Y os voy a decir por qué. Porque en todo ese trayecto, los que se atreven a llegar hasta ese punto, el punto del trayecto salto de fe, se enfrentan a un precipicio negro, vacío, como que allí ya no hay nada más. Y lo que le dice el instructor del trayecto es que salten porque lo que les espera abajo es un precioso manantial dentro de una caverna. La caída libre es de 15 metros. Efectivamente, yo diría lo mismo, yo no me tiro por ahí ni loca. Fijaros, esa altura es mayor que la de una plataforma olímpica de saltos de salto a la piscina. No sé ahora mismo la disciplina cómo se llama, no me acuerdo. ¿Vale? Pues mira, los que finalmente se atreven, los que se atreven y describen ese asomarse a ese precipicio. Si te asomas, dicen, no puedes ver absolutamente nada. Tienes que dar un paso al frente y lanzarte con determinación y confianza, fiarte de lo que te ha dicho el instructor, que al final hay una caverna con un lago precioso. Pues este punto del trayecto salto de fe creo que se asimila mucho a nuestra propia vida, a nuestra vida diaria, incluso a la vida de la iglesia. A veces es más sencillo dar saltos de fe personalmente que saltos de fe como congregación, como iglesia. Y fijaros, Dios nos pide dar saltos de fe. Dios es el instructor que nos dice a veces, abajo te espera esto. Y Dios nos pide dar esos saltos de fe con una única garantía: la palabra, sus promesas. Y de nuestra parte, igual que los que llegan a ese punto del trayecto, es necesario confiar nuestras vidas en sus manos. Yo no la dejaría en manos de ese instructor, ¿eh? No sé si estaréis de acuerdo conmigo, pero yo lo veo así. A veces el Señor nos pone delante de una decisión y allí no vemos nada. No vemos nada. Quiero que nos vayamos a Mateo, capítulo 14. Y vamos a leer, ahora en un momento, vamos a leer los versículos del 22 al 33. Mirad, a veces cuando estamos ante desafíos, surge en nuestras vidas el temor.
Y en muchas ocasiones el temor nos paraliza. Yo no sé si os ha pasado a vosotros que cuando hay una situación de emergencia, aunque esto es algo similar, hay personas que reaccionan rápidamente, pero hay otras personas que se paralizan ante una situación de emergencia, ¿no? Pues a veces el temor que surge cuando estamos ante desafíos y decisiones pueden paralizarnos. Es más, a veces pedimos señales. Señor, danos una señal que nos garantice que tenemos que emprender la marcha. Pero hermanos, danos una señal de garantía de esto. Pero si estamos pidiendo señales o garantías extraordinarias antes de emprender la marcha, entonces ya no es la fe. La fe en Dios dejaría de ser fe, ¿no? Si estamos pidiendo señales para emprender la marcha. Abraham, Moisés y otros muchos. Abraham, dame una señal. La señal es que vas a ser más fructífero que la arena del mar y las estrellas del cielo. ¿Te basta con eso, Abraham? Pues parece que le bastó porque el hombre emprendió la marcha. Pero os voy a decir algo. El temor a equivocarnos, porque la mayor parte de las veces es temor a equivocarnos, es legítimo. Incluso es sano en el sentido de que, oye, nos pensamos las cosas, no somos temerarios. La fe no es temeraria. Dice también el Evangelio, cuando uno se enfrenta a seguir a Jesús, cuando el desafío de seguir a Jesús te dice, oye, siéntate, lo mismo tienes que calcular cuánto te va a costar esto. Digo en cuanto a esfuerzo, ¿os acordáis? El que va a construir se sienta, el que va a la guerra se sienta y mira si puede, si no puede. Ese texto otro día lo trabajaremos, porque es muy curioso, muy curioso. Pues sí, el temor es legítimo, porque nos hace frenarnos. O no nos damos cuenta de los niños que no tienen sentido del peligro. ¿Qué les pasa? Los padres, ¿cómo tenemos que estar? O teníamos, los que ya los tenemos mayores, no, bueno, todavía hay algunos peligros que no reconocen, pero bueno, ¿qué tenemos que hacer? Cuidado, cuidado, ¿no? No, porque no tienen sentido del peligro. ¿Cuándo descubren que el fuego quema? ¿Cuándo lo descubren? Cuando se queman, ¿no? Entonces, el temor, el cierto miedo, incluso es sano porque nos protege de nuestra temeridad, que a veces somos muy temerarios, ¿no? A veces por ignorancia y a veces porque somos más lanzados de la cuenta. Pero ese miedo a errar, a equivocarse, lo que pone de manifiesto es nuestra vulnerabilidad. Hermanos, nos vamos a equivocar ante los desafíos que se vengan por delante. ¿No hemos tenido miedo a equivocarnos cuando hemos ido a buscar un trabajo y no han hecho una entrevista? ¿O no tenemos miedo a equivocarnos cuando estamos delante de un examen y no estamos jugando, yo qué sé, el paso a la universidad? O etcétera, etcétera. Así que, o en el inicio de un negocio. Así que el temor es sano en el sentido de que nos hace ser prudentes y demuestra que somos vulnerables, que no somos perfectos, que podemos equivocarnos. Pero este temor también se pone de manifiesto en asuntos de fe, en la vida diaria, pero también en los asuntos de fe, porque hay decisiones y hay desafíos que se presentan y lo que tenemos es miedo a fallar, no fallar por fallar, sino fallarle a Dios. Señor, si hago esto, te voy a fallar. Si no lo hago, te voy a fallar. ¿Me voy a equivocar? ¿Estoy en tu voluntad? ¿Lo que estoy pensando hacer es cuestión de fe o no? ¿O es un acto mío, que viene de mí mismo, de mis propias ideas? ¿Sabéis cuál es el peligro de quedarnos dando vueltas en esas preguntas? Eso, quedarnos, estancarnos. Ya no me acuerdo cómo va esto ahora. No. Ahí lo dejo. El peligro de quedarnos ahí, como decía, da vuelta a la rotonda y ahí no sale, ¿verdad?
es quedarnos ahí estancados y no avanzar para ningún sitio, para ninguna dirección y quedarnos ahí. ¿Será la voluntad de Dios o no? ¿O justamente estoy alejándome de la voluntad de Dios? Y todas estas preguntas siguen siendo legítimas, genuinas, para aquellos que aman al Señor, para los que buscamos estar caminando por la senda de su voluntad, por ese camino que es lo que Él quiere. Vamos ahora al texto de Mateo 14, del 22 al 33. Lo voy a leer en voz alta, ¿vale? Mirad, dice así la palabra del Señor. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Después de despedir a la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Pero a la cuarta vigilia de la noche, Jesús fue a ellos andando sobre el mar. Los discípulos, viéndolo andar sobre el mar, se turbaron diciendo, ¡un fantasma! Y gritaron de miedo. Pero enseguida Jesús les habló, diciendo, tened ánimo, soy yo, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó, Señor, sálvame. Al momento, Jesús, extendiendo la mano, lo sostuvo y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? En cuanto ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca se acercaron y lo adoraron diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Bueno, este texto lo conocemos mucho. ¿Cuántas veces lo habremos leído y cuántas veces habremos escuchado predicar acerca de él? Quiero pararme en algunas palabras del texto y seguir pensando en esto. Un salto de fe, un desafío por delante, una decisión que tomar. Una decisión no teórica, una decisión práctica que tomar. Como individuos, como iglesia. Voy a las palabras. Mirad, la palabra que aquí dice, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca. Hay otras versiones que lo traducen más literalmente. Es un matiz de obligó. Obligó a los discípulos a subirse a la barca. Los obligó casi a la fuerza. Y podemos entender el porqué, la fuerza de esa palabra. Mirad, lo que había pasado antes es que se había producido la multiplicación de los panes y los peces. La gente estaba excitada. De hecho, dice el texto que Jesús se tuvo que despedir de la multitud. O sea, Jesús se tuvo que quedar para despedir a la multitud. La gente, después de aquel milagro portentoso, imaginaros que no tenían comida y de pronto apareció comida por todos lados y les sobró. La gente reclamaría a Jesús de alguna forma, tú eres el rey de los judíos, queremos nombrarte rey, queremos que tú nos libres de los romanos. Entonces, ¿os podéis hacer una idea? Aquello no era todo o sea, una situación apacible. ¡Qué bien! Jesús ha multiplicado los panes y los peces, ¡qué bonito! ¡Ay, qué milagroso! No. Allí había muchas más cosas implicadas. Y estaban yendo hacia Jesús, hacia los discípulos. Entonces, se suben a la barca, les obliga, iros vosotros, iros, adelantaros, iros. Yo despido a la multitud. Y Jesús se queda allí. Así que esta situación, fijaros, si llegan a proclamar a Jesús rey, la que se hubiera liado allí, la que se hubiera liado. Y lo peor de todo es que hubiera frustrado los planes de Jesús y de su reino, del reino que vino a instaurar.
el reino de los cielos. Ahora pongámonos del lado de los discípulos. Se han tenido que subir rápidamente a la barca, se han dejado a Jesús allí. Seguramente se habían quedado impactados al ver a la multitud, una multitud de mucha gente, de muchas personas, todas alborotadas, queriendo levantar a Jesús en alto, queriendo... Así que se suben a la barca y se van alejando mientras que ven allí aquel panorama. Jesús despidiendo a la multitud, intentando calmarla. Anda, que también Jesús... ¡Qué valor! Y los discípulos se meten en el lago, se van remando y vamos a dejarlo allí, ¿vale? Ahora están allí los discípulos. ¿Qué hace Jesús mientras? En el versículo 23, cuando despide a la multitud, dice el versículo 23, subió al monte a orar aparte, subió a solas. Jesús ya vemos que en muchas ocasiones con frecuencia buscaba la soledad. Y no porque fuera un solitario, sino porque cuando se trataba de buscar al Padre, de buscar su voluntad, no lo hacía en público. No lo hacía en público. Buscaba la intimidad con el Padre. Buscaba el lugar apropiado para dejarse influenciar por la voz del Padre. Buscaba el lugar apropiado para decirle al Padre todo lo que había en su corazón. Y esto es una enseñanza para nosotros, porque este es un elemento muy importante para actuar por fe. ¿Veis? Vuelvo otra vez a la fe. ¿Vosotros pensáis que Jesús, cuando anduvo entre nosotros los humanos, no anduvo por fe? ¿No necesitó fe? ¿No necesitó consuelo, misericordia, gracia en su aspecto humano? ¿No os acordáis cuando estaba en el Monte de los Olivos? Y dijo, ojalá pasara de mí esta copa. Si es posible, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. ¿Eso qué es? Él sabía a lo que se iba a enfrentar, pero está diciendo, si fuera posible, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Por qué Jesús pudo decir eso? Porque estaba acompasado, iba al compás, al ritmo de la voluntad del Padre. Y eso tenía mucho que ver con irse a solas a buscarlo. Así que es una cuestión de fe también, irse a buscar las riquezas espirituales para vencer ese temor del que estamos hablando, irse a buscar esas riquezas espirituales, la paz. ¿O es que no tuvo que tener Jesucristo paz para enfrentar la cruz? Menudo desafío. ¿O no tuvo que tener Jesucristo valor para enfrentar la cruz? Pues todas esas cosas y otras muchas más también son las que necesitamos nosotros y solo se logran en la soledad de la comunión con Dios. Jesús estaba preparado para el desafío que se le vendría a su vida, que vendría por delante. El desafío de entrar a Jerusalén y caminar hacia la cruz. Es una cuestión de fe también para nosotros. Irnos a solas, apartarnos, como iglesia, buscar las riquezas espirituales como iglesia. Y mirad, ahora volvemos, y voy a ir ya más rápido, volvemos al versículo 24, estas palabras. Estamos ahora otra vez en el lago, ¿vale? Y en el 24 dice, ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas. ¿Sabéis lo que había pasado, no? Mientras que Jesús estaba despidiendo, que se fue después a solas a orar, en el lago se montó una bien grande. El viento empezó a levantar olas. Dice la otra en Marcos, habla de que los discípulos tenían que remar con mucho esfuerzo. ¿Por qué? Porque había muchas olas, estaría entrando agua en la barca. Estaba en medio de un temporal, estaban en medio de un temporal y les era muy complicado avanzar hasta la otra orilla. Estaban en dificultades. Dificultades que le estaban empezando
a sobrepasar. Y el versículo 25 resulta que dice, andando sobre el mar. Jesús, que estaba en la orilla, que había subido a orar, estaba viendo lo que estaba pasando en el lago. Y hay un momento en el que dice, me voy para allá. Pero claro, Jesús es Jesús. Jesús es muy peculiar. ¿Cómo se va a ir rodeando la orilla? ¿Qué va? Él se mete en el agua y no se va a nado. Podría haberlo hecho, si hubiera querido. Sino que se va andando sobre las aguas. Estaba viendo que la barca y sus discípulos estaban en dificultades. Ya eran aproximadamente entre las 3 y las 6 de la mañana. O sea, Jesús había estado orando durante muchas horas, las mismas que sus discípulos llevaban luchando contra el temporal. ¡Ay, que el Señor tarda en contestarme! Que estoy en medio de la dificultad. No tenía otra cosa que hacer, no pudo orar a Jesucristo a otra hora. Jesucristo llega en el momento oportuno. Como le digo yo a mi madre cuando la llevamos a urgencia. Mamá, es que tu urgencia lo mismo no es la más urgente. Lo mismo hay alguien muriéndose dentro y tiene que atenderlo primero. O sea que nuestras urgencias no son las mayores. Así que no sé el Señor cómo tendrá la lista de prioridades de urgencia para contestar. Pero siempre llega en el momento oportuno. Y cuando llega allí, 26-27, cuando se va acercando, le dice en el versículo 26-27, yo soy. ¿Os suena esto? Yo soy. No temáis. Mirad, los discípulos se llenaron de temor. El miedo y el temor les dominó. Y más aún cuando venga Jesús, más miedo todavía. Porque creían que era un fantasma. Lo dice el texto, dice que gritaron de miedo. Vamos, que vosotros imaginaros, estáis en medio de un barco, estáis, vamos a ponerlo en un triciclo de esto del agua, que yo no me acuerdo ni cómo se llaman, anda que... Bueno, sí. Sí, pero ¿sabéis lo que es? No, ¿sabéis lo que es? Los pedales, lo de los pedales en el agua. Vosotros imaginaros que estáis en una playa, en los pedales, allí en alta mar, y veis a una persona en medio de la tarde y anoche acercándose andando sobre el agua. Bueno, diríamos, efectos especiales, diríamos, ¿no? Es un holograma o cualquier cosa. En aquel momento no, en aquel momento era normal que los discípulos se asustaran. Vamos, yo también me hubiera asustado. Y encima estaban bregando con la tormenta, con el viento, con el agua. Vamos, pobres hombres. ¿Quién podía caminar en medio del mar? ¿Quién podía caminar en medio del mar, en medio de una tormenta? O sea, ¿qué pasaba? Que iba haciendo yo es que me lo imagino, que subía por la ola y bajaba por la ola. Es que no me lo puedo imaginar. Que no estaba el agua calmada. Como a veces vemos las películas que se ve así caminando sobre el mar a Jesús. Que no, que había una tormenta y el viento no lo movía. Es que eso solamente lo puede hacer Jesús. Y entonces, ellos se equivocaron al interpretar que aquello era un fantasma. Era Jesús, no era un fantasma. Su miedo les cegó. También la lluvia, el viento y todo, ¿no? Porque verlo con claridad sería difícil. Y entonces escuchan la voz. ¿Qué decía Jesús? Yo soy el pastor y mis ovejas conocen mi voz. Y escuchan la voz y dicen, yo soy. No pudo decir, que soy Jesús. No dijo, yo soy, dijo su nombre. Dijo su verdadero nombre. Bueno, los otros también son de verdad. Pero dijo el nombre con el mismo al que se reveló a Moisés. Yo soy. Mira por dónde. Yo soy se lo dijo en medio de una zarza ardiendo que aquello no había quien lo comprendiera. Y ahora yo soy se lo dice en medio de una tormenta andando sobre las aguas del mar, que eso tampoco hay quien lo comprenda humanamente hablando. Yo soy, les dice. Y entonces su voz, su persona, el conocimiento que tenían de él, de quién era y qué hacía, bastó para apaciguarles y sacarles de su temor y de su equivocación. No era un fantasma, era Jesús. Versículo 28.
Todo esto tiene que ver con la fe. Todo esto tiene que ver con la fe. Versículo 28. Mándame ir a ti, le dice Pedro. Mándame ir a ti. Fijaros, si pudiéramos decir un rasgo del carácter de Pedro, sería osadía. Pedro era muy osado y la osadía en sí misma no es mala. De hecho, ese rasgo de Pedro le permitió adelantarse al resto de los apóstoles a la hora de decirle a Jesús cuánto lo amaba, a la hora de decirle a Jesús, tú eres el Hijo de Dios, a la hora de relacionarse con Jesús. También le llevó por otro derrotero, le cortó la oreja al otro y todo esto. Pero ese carácter en su lado más agradable, ¿vale?, le hizo adelantarse a los demás en su relación con Jesús. Y entonces, ahora le dice, mándame ir a ti. Pedro, en cuanto supo que aquel era Jesús y que estaban en dificultades serias, ¿qué es lo que quiso hacer lo primero de todo? Ir donde estaba Jesús. Eso es lo que quería Pedro, ir donde estaba Jesús. Quería impacientemente, porque era el rasgo de Pedro, estar a su lado ya. Hermano, cuando estamos en dificultades, cuando estamos en asuntos de fe, cuando vengan las dificultades, cuando demos saltos de fe y llegan las dificultades y nos equivoquemos, ¿sabéis lo que tenemos que hacer? Correr al lado de Jesús. Decirle a Jesucristo, Jesús, mándame ir a ti, que no me desvíe. Mándame ir a ti. Quiero ir corriendo a ti. Sácame de mi equivocación, que fue lo que hizo Pedro. Le permitió sacarle de su equivocación. Aquello no era un fantasma, era el mismo Jesús. Y fijaros, Pedro no le dijo a Jesús, mándame ir sobre las aguas. Es verdad que le dijo, mándame ir a ti y que vayas sobre las aguas. Eso sí, lo hemos visto aquí. Pero no le dijo a Jesús qué tenía que hacer. Lo que le dijo, a ver si me explico bien. Lo que le dijo fue, quiero ir donde tú estás. Mándame, tengo un cierto miedo, esto no apunta bien. Hay demasiada dificultad para llegar a ti. ¿Cómo llego? Mándame. Por el mismo camino que tú estás, quiero yo ir. Mándame si es necesario por las aguas. Quiero llegar hasta donde tú estás, Jesús. Y entonces Jesús, ante su osadía, le dice, versículo 29, ven, Pedro, ven. Porque lo que Pedro le estaba demostrando, diciéndole eso, es que quería estar en su camino, en sus planes, quería demostrarle que quería estar con él. Hermano, eso es lo que tenemos que hacer también nosotros. Jesús, quiero estar donde tú estás, caminar por donde tú hayas caminado, llegar hasta donde tú has llegado. Quiero ir detrás de ti. Quiero llegar al punto donde tú estás. ¿Y sabes lo que nos va a decir Jesús? El Señor. Ven. Y Pedro tenía aquí dos opciones. La primera opción era quedarse en el barco y esperar. Eso es lo que hicieron todos los demás, ¿no? Mientras que seguían sacando, no abandonaron la barca. Pero Pedro optó por la segunda, que el mismo versículo 29 lo dice. Descendió Pedro. Descendió es que sacó el cuerpo de la barca y se puso encima del mar. Y fue así como Pedro actuó movido por fe. Dio un salto. Ese descendió fue un salto. Se tiró. Porque aquello era incomprensible. Se lanzó a creer al Señor. Se tiró de la barca, descendió de la barca, decidido a creerle. A creer que el Señor había dicho, ven, y él podía llegar hasta allí, porque era el Señor quien le sostenía. ¿Y sabemos lo que pasó? Empezó a caminar sobre el agua. Y dice el versículo 30, comenzó a hundirse
Mientras que lo que le sostenía era la fe en Jesús, ese salto de fe se mantuvo. Él permanecía sobre el agua. En el momento, dice el texto, que se dio cuenta que todavía estaba la tormenta, que todavía estaban las olas, cuando su atención se desvió de la fe en Jesús, cuando su atención se desvió hacia lo que ocurría a su alrededor, que no había cambiado, fijaros lo que estoy diciendo, empezó a hundirse físicamente en el agua. Menos mal que reaccionó. ¿Sabéis lo que le pasó? Se equivocó. Hemos hablado antes del miedo a equivocarnos. Se equivocó, Pedro se equivocó. Dejó de mirar a Jesús. Se equivocó, erró, falló. ¿Cómo sería posible entonces mantenerse sobre las aguas? ¿Cómo podía seguir manteniéndose así? No era su fuerza, no era su valor, no eran sus habilidades las que le mantenían encima del agua. Era la mirada puesta en Jesús, la confianza puesta en el Señor a pesar de las cosas que estaban ocurriendo a su alrededor. En ese momento se había olvidado que era Jesús quien le había dicho, ven, ven. Eso nos pasa a nosotros. Nos olvidamos que hemos dado saltos de fe, nos olvidamos que estamos caminando hacia Jesús, nos olvidamos que nos ha dicho, ven, y solo miramos lo que hay a nuestro alrededor. Y perdemos la vista y nos equivocamos. Pero mirad, ¿sabéis lo que dice el versículo 31? Que Pedro dijo, Señor, sálvame. ¿Y sabéis lo que hizo Jesús? Le cogió y le sacó. Le agarró. ¿Cuándo? En el momento que Pedro empieza a hundirse, en ese tiempo Cristo lo salva. Lo socorrió en el momento crítico, en el más crítico. En el momento de la duda, Pedro se hunde. Y en ese momento, la mano del Señor lo rescata. Y acaba diciéndole, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Pero si ya habías empezado, ¿por qué cometes el error de dejarte guiar por la duda? La duda no es mala en sí misma, sino la actitud que tomamos sobre la duda y las decisiones que tomamos ante la duda. Esa actitud ante la duda perjudicó los resultados de su fe porque le hundió. En los relatos paralelos, en Marcos y en Lucas, la pregunta de Jesús en Marcos se la hace a todos. ¿Dónde está vuestra fe? Todos los demás estaban viendo lo que pasaba, Eso en Lucas, y en Marcos dice, ¿cómo no tenéis fe? ¿O todavía no tenéis fe? O sea, que las preguntas más o menos vienen a ser las mismas. Y la reprensión de Jesús a Pedro es que él se había dejado atemorizar por lo que estaba interpretando de lo que sucedía. Mirad, la visión del mundo nuestra y de nuestra vida y de nuestras cosas y de lo que sucede a nuestro alrededor, la interpretación que hacemos de todo eso no es la misma interpretación que Dios hace. El Señor ve nuestra vida y nuestro mundo y nuestra iglesia de otra manera distinta a la nuestra, porque vuestros pensamientos no son mis pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos. Los de Él son más altos, más sublimes, más anchos, más amplios, podríamos decir muchos más. Y lo que nosotros vemos está limitado, lo que nosotros interpretamos está limitado. Su mundo, su reino, es mucho más grande que lo que nosotros vemos. Hombres de poca fe. Concluimos, hermanos. ¿Queremos andar según los planes de Dios? Este texto nos demuestra una cosa. El hecho de errar, de equivocarnos en cuestiones de fe, no es fallarle a Dios. A ver si me explico. Es más, se puede estar seguro que aunque intencionalmente estemos andando en su voluntad, vamos a equivocarnos. ¿No le pasó a Pedro?
Pedro empezó a caminar y empezó a ir hacia Jesús. Simbólicamente podríamos decir que empezó a andar por el camino que Jesús le estaba diciendo, ven, y se equivocó. Se equivocó. Pedro se equivocó. Y entonces, ¿dejó de tener fe? ¿Dios le iba a castigar? No, no está reñida la fe con el errar, porque somos humanos y nos vamos a equivocar. Son dos acciones, tener fe en Dios y equivocarse, son dos acciones que se van a dar en nosotros como discípulos de Cristo. Siempre. No podemos evitarlas, somos así de vulnerables. Pero equivocarse señala un hecho muy importante. ¿Sabéis qué? Si nos equivocamos es que ya hemos emprendido la marcha. Que hemos valorado el desafío y el llamamiento que Dios nos está haciendo para llevar a cabo sus planes y nos hemos involucrado. Lo hemos valorado y nos hemos involucrado. Si nos equivocamos es que hemos vencido el temor y hemos emprendido la marcha. Como el pueblo de Israel por el desierto cuando salió de Egipto. Es decir, que si nos equivocamos es que antes ya hemos dado el salto de fe. Entonces, ¿qué hacemos con el temor? Y los fallos. Pues en ese momento han quedado vencidos esos primeros. Y vendrán algunos por el camino. Pero tendremos a Cristo en el momento crítico que nos hará así. Nos asirá de la mano y nos levantará. Y nos dirá, inténtalo otra vez. Porque sabéis lo que le pasó a Pedro. Después los dos subieron y los dos entraron a la barca. ¿Y qué pasó? ¿Cuándo vio Pedro las señales? ¿Cuándo vieron todos las señales maravillosas? Bueno, en sí mismo que Jesús andara ya era una señal. Pero ¿cuándo vieron las señales? Cuando estaban con Cristo y de pronto el mar hace así y se calma todo. ¿Qué pasó primero? Primero, la demostración de fe de Pedro. Primero eso. Después vino la equivocación de Pedro. ¿Y la señal cuándo vino? Cuando Dios quiso. Pedro no se lanzó antes y le pidió una señal, a ver, déjame que toque el agua, a ver si está fría, a ver si yo me quedo ahí quieto. Y si yo me quedo quieto, pues entonces ya voy a ti. No, Pedro no le dijo eso. Los grandes logros de la historia, hermano, digo en el mundo en general, siempre han sido precedidos por hombres o por mujeres que al principio fallaron, pero que decidieron seguir intentándolo. Y si esto se da en el plano de la vida secular, porque no se va a dar en el plano de la vida espiritual. Todo lo que nosotros pensamos, hacemos, decimos, vivimos, tiene que ver con nuestra espiritualidad. No tenemos algo santo y sacro y algo totalmente ajeno a eso. Todo tiene que ver con nuestra relación con Dios. Es más, justo en la vida con Dios es donde tienen que darse estos saltos de fe. ¿O no lo vemos en el capítulo 11 de Hebreos? Y ahí ya estoy terminando. ¿Qué hace el capítulo 11 de Hebreos? Resume la realidad de hombres y mujeres que lo intentaron, se equivocaron, se levantaron, siguieron. ¿Y dónde están recogidos? ¿Qué dicen de ellos? Que son héroes y heroínas de la fe. Y si vamos viendo a cada uno y queremos sacarle los errores y los fallos, a todos se le puede sacar. Pero todos constan en la palabra de Dios como héroes y heroínas de la fe, que escucharon a Dios y dieron saltos de fe. Así que, hermano, si tú fueras Pedro, no te iba a decir si tú fueras Pedra, pero si tú fueras Pedro, ¿qué hubieras hecho? Hoy día estamos ante situaciones similares. Podemos tomar riesgos y caminar por fe, creyendo que Él sale con nosotros, nos acompaña en el camino y nos recoge cuando caemos, como hizo con Pedro. Y termino con esta frase. Hermano, es mejor arriesgarse en fe
que quedarse estancado en el bote de la incredulidad. Es mejor terminar el recorrido. ¿Os acordáis de Matacanes? Que algunos se quedaban ahí, se daban la vuelta, no terminaban el recorrido. Es mejor terminar el recorrido, dar el salto de fe y llegar hasta el final, con determinación. La fe en el Señor no inmoviliza. Lo que inmoviliza es el temor y la incredulidad. Así que, como dice Hebreos 11:1, vivamos con certeza lo que esperamos y con la convicción de lo que no vemos.